Elisa Lilita Carrió, puntualmente. Lilita, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, mucho para hablar de vos, de lo que está pasando por estos días. Lo primero que me gustaría que nos cuentes es cómo ves vos la situación de esta jefatura de gabinete de hiperacción de Mansur, al menos es lo que uno empieza a leer. ¿Qué es lo que muestra? Nada, es una performance se llama, ¿no? Es una forma de la nada. Es una forma de la nada, ¿en qué sentido? Yo recuerdo en el año 2001, cuando se caía el país, que llegó Cavallo, que en realidad Cavallo llegó para permitir a los grandes capitales sacar el dinero del país. Entonces los editoriales decían, qué bueno, el Congreso trabaja. Cavallo los hace trabajar. Yo me acuerdo un domingo que se quería votar la ley de plenos poderes a Cavallo y que yo los acusé a todos de traidores a la patria para pagar la deuda externa con los recursos diarios de la FIP. Entonces en ese momento había como un halago a la actividad. Me parece que forma parte, el horario de Mansur es el horario de una provincia. Se trabaja a las 7:30 de la mañana, se para, se toma la siesta y se sigue a la tarde. Que es distinto del de Capital, pero que se lo quiere dar como una impronta de efectividad. Me parece que no es así, es un PJ tradicional de lo más... En realidad algunos dicen que empezó con Balestrini en La Matanza. Yo creo que empezó con Otacén Merlo. Su nombre de Ginés González García. Era un hombre inicialmente de Duhalde, es un hombre muy ligado a Sigman, es un lugar en Tucumán donde uno de los jueces más cuestionados manda como propuesta el Ejecutivo para el Tribunal Electoral. Es un hombre que tiene que dar muchas cuentas de muchísimas empresas porque ha sido toda la vida funcionario público. El caso de Nucet es un caso muy ligado a todos los medicamentos, y sobre todo a los medicamentos sintéticos en su ministerio, y durante todo su periodo, ¿no es cierto?, el tema de la efedrina fue un tema central, al igual que Alberto Fernández, de modo tal que la suciedad no se sustituye por actividad. Lilita, cuando uno ve que Cristina Fernández de Kirchner anticipaba la jugada de Mansur como jefe de gabinete, vos hace muchos años que estás en política y analizando los movimientos, las jugadas, uno sabe que Mansur no es un hombre particularmente bendecido por la vicepresidenta Kirchner. ¿Por qué crees que ella juega también esta ficha que en el fondo la incomoda? Porque quiere que la derrota sea de los otros, pero ya de la derrota es de ella. Está claro, es un poco como, miren, los escenarios de derrota son escenarios difíciles. A mí me ha pasado a tocar, creo que una sola derrota grande, que es el 1,8, con un partido obviamente más chico, después de tener 6 millones de votos en el 2007. Y la verdad es que ahí uno sabe quién va a estar y quién no va a estar. En este caso lo que le dijo a Cristina, yo no voy a estar en la derrota. Esto está muy claro. Pero ya está en la derrota. Entonces es como un delirio porque es una simulación. ¿Y a quiénes pone? ¿En qué se tiene que respaldar un presidente que no tiene respaldo? En lo que siempre se respaldó el PJ. Un sindicalismo ya viejo y deteriorado, algunos gobernadores, y básicamente que se haga cargo de la red rota el más albertista, porque este conflicto entre Cristina, en realidad es un conflicto entre Cristina y Sigman, el empresario que es el que financió la campaña de Alberto y que tenía los negocios de la vacuna AstraZeneca. Esto es así de simple. Lilita, hablando de... Cuando se pelea Cristina con Ginés González García, que ellos tienen todo el negocio de la salud, se pelea cuando ella, porque Ginés también quería acordar con Pfizer, se pelea porque dice, ustedes le dieron el negocio a Sigman y yo le quiero dar el negocio a Putin. Bueno, AstraZeneca tardó muchísimo en cumplir, no cumplió los plazos, y por el otro lado ahora los doble vacunados por Sputnik no pueden viajar alrededor del mundo porque es una vacuna que no está aprobada por procedimientos irregulares ante la propia OMS. Bueno, estábamos donde ella quería que estemos, sin vacunas, digo, y las donaciones que tuvimos fueron vacunas de los Estados Unidos.
y posteriormente, después de 2 años, se autoriza la Pfizer u otras vacunas. Ahora, los 50.000 muertos en excedente, porque 50.000 muertos pueden ser por el COVID, por lo terrible del momento, ahora 50.000 muertos con un esquema de vacunación se hubieran podido salvar. Y esos muertos se llevan en la conciencia moral de todos los que hicieron esta pésima política de la pandemia, pero de donde interfirió directamente Cristina Kirchner. Lilita, hablando concretamente de los que no pueden viajar, ¿qué opinión te merece esto? Digo, porque la mayoría de los argentinos tenemos la vacuna Sputnik y es la que el mundo está dejando afuera al momento de recibir a los vacunados de otros países. Digo, ¿por qué crees que se da esto? Ahora se entiende cuando nosotros al principio no denunciábamos envenenamiento, esto es mentira, decía, tengan cuidado con una vacuna que no está autorizada ni siquiera para mayores de 60 años en Rusia, y que no está autorizada en el resto del mundo. Yo creo que esto se basó, yo me negué a la Sputnik porque también hago una pelea por YouTube con Putin, le aclaro, porque me ponen las películas rusas, las románticas rusas, me confunden con los alemanes, y yo lo saco a Putin porque es un dictador, porque elimina a la oposición, porque persigue a los opositores, porque los mete presos. Y dije, no, yo me voy a vacunar con una vacuna que no provenga de una dictadura, ¿no? Porque sus procedimientos son secretos. Y entonces elegí AstraZeneca, esperé, me tocó el turno, fui de las últimas en vacunarme, pero para los que tienen Sputnik siempre tienen la oportunidad de la tercera dosis con una Moderna, con una Pfizer, con alguna autorizada por la OMS, con lo cual no hay ningún problema. Cambió la estrategia del gobierno, el resultado de las PASO fue una derrota electoral muy fuerte para el oficialismo. ¿Crees que de cara a noviembre la puede dar vuelta el gobierno? Miren, el dolor que se pasó y las muertes innecesarias que hubo en la pandemia, el dolor no se sana porque entregues una heladera. Y menos en los sectores más pobres que vieron perder seres queridos incluso sin llegar a la atención, porque el dolor de una muerte innecesaria es un dolor. Y sobre eso no puede haber olvido. La forma en que el gobierno encerró una sociedad por tanto tiempo para liberarla después por razones electorales, juega a que fuimos manipulados, porque resulta que podíamos estar con más libertad antes y ahora pasan a una libertad tal que a lo mejor yo les diría a la gente, recomienden por favor usar barbijos en el conurbano, porque no estamos exentos de la Delta, porque la vacuna nos cubre para que no nos muramos si tenemos un contagio, pero puede haber contagios, entonces prima la insensatez. Y yo no creo que eso sea bueno, aún la persona más humilde, a lo mejor la persona desempleada se da cuenta que los largan casi sin salud, sin prevención, del encierro a quedarse absolutamente abiertos a cualquier tipo de infección. Piensen un colectivo, piensen un tren sin barbijos. Es fuerte. Ese es el péndulo, Lilita, de la Argentina, ¿no? Digo, del resultado de las PASO, donde se venía un cierre total casi de la economía, se pasa a la pandemia ya no está, y lo que planteas... Yo creo que hay algo, me parece que hay algunas cosas importantes, por ejemplo, están empezando a actuar el PJ tradicional. En este sentido, los gobernadores que son de provincias ganaderas, le están ellos mismos, no nosotros, que yo toda la vida peleé desde la época de Kirchner, que es el primero que suspendió las exportaciones a la carne. Digo, cuanto más mercado haya de la carne, más barato va a ser el precio en la Argentina, cuanto antes se haga la comercialización con corte, más se va a facilitar el precio, pero la suspensión es quitar una actividad por donde entran dólares y ustedes se dieron cuenta que la carne no por eso es más barata, va a ser más cara, porque ¿qué están haciendo los ganaderos? Están liquidando los stocks y donde había ganadería plantan soja, pero resulta que la soja no les llega al precio internacional. Entonces hay que seguir diversificando y no aumentar retenciones, porque ahí sí van a tener un problema enorme. Porque aparte de las retenciones tienen $1 a 100,
cuando el dólar en realidad es 200. Ahí, Lilita, en el péndulo de la economía local se espera para esta semana seguramente que Domínguez, el nuevo ministro vinculado al agro, le dé una buena, entre comillas, noticias a los productores con cambio en esto, porque también el resultado de las PASO, sobre todo en las provincias, que son provincias ganaderas, fue una victoria de la oposición muy fuerte y se espera algún cambio en esa política. ¿Vos crees que se viene un marketing táctico por parte del oficialismo atacando puntualmente cada una? Es que, a ver, por ejemplo, la suspensión de la exportación a la carne es un gran error, pero terrible error. ¿Por qué? Porque cuanto más se exporte, más se produce, entonces más queda para el mercado interno. Cuanto menos se exporta, menos se produce, más cara es la carne. La diferencia es que a lo que vende el productor no es el precio a donde se vende, por ejemplo, en una carnicería, porque los intermediarios se están llevando una gran porción. Es ahí donde tiene que actuar el Estado y jamás actúa, porque además tiene una especie de convenio con los que se llaman frigoríficos ABC, que tienen cupos de exportación. Entonces, me parece que yo recuerdo la época de Kirchner, el año, creo que le voy a decir, 2006. El que empieza con las políticas terribles contra la carne es Labaña. Creo que julio, agosto, ahí ya le avisa a él, incluso al embajador de Francia, que se va a fin de año porque quiere ser presidente. Entonces deja sin tomar la última decisión de esta cadena de restricción a la carne, que fue la suspensión de las exportaciones. Ahora, cuando eso sucedió, que yo fui la única, porque era la oligarquía ganadera, todas estas pavadas del pensamiento único, yo saqué un gran artículo diciendo ni la aftosa ni la suspensión resuelven, sino la mejor producción. Y finalmente, ¿qué pasó? La carne, dije, iba a ser más cara porque iba a haber menos carne. Mayor oferta, menor oferta, más demanda, conclusión, precios más caros. Cuando nosotros, a raíz de aquel acuerdo, aquella propuesta que yo hice de baja de retenciones en el año 2007, para todos, para dejar en paz al campo se llamaba, finalmente logramos en el gobierno de Cambiemos poner límites a las retenciones y bajarlas a todas. Básicamente trigo, maíz, bajar el tema de la carne y habilitar las exportaciones. Hubo carne. Ahora, la carne tiene que aumentar y tiene que aumentar. Y tenemos que hacer una dieta más diversificada. Pero va a haber mucha más carne. Por ejemplo, el asado no tiene por qué estar en estos precios si hay mucha producción. Lo que va a estar caro, por ejemplo, es el lomo, si van además a la comercialización con corte, o alguno el ojo de bife, digo, los cortes que en realidad tienen mayor demanda internacional. Es cierto que China compra el animal entero, pero rechazar un mercado chino es rechazar algo que podría ser muy importante de la Argentina. De hecho, la exportación de Paraguay, la exportación de Uruguay y la exportación de Brasil tienen que ver con la caída de la Argentina como mejor y mayor exportador de carnes, porque la carne argentina sigue siendo la mejor carne. Lilita, es una marca de la Argentina. La vuelta de Aníbal Fernández, leí tus declaraciones. Pero, perdón un segundito antes. Donde tampoco se pone atención es en un factor de exportación demasiado importante. No se cuida la costa atlántica. En la costa atlántica al sur del paralelo 48 está llena de congeladores extranjeros, con vía libre y sin control. Ahora, la exportación de pescas es más importante que la ganadera. Hay que preguntar dónde están esos recursos. Los langostinos gigantes que ustedes comen en España se pescan en la zona de Puerto Madryn. ¿Qué pasó con eso? Los poteros, ¿qué pasó? Habría que preguntarle al ex ministro Corach, la de los calamares. En la zona de las Islas Sandwich y básicamente Tierra del Fuego, la centolla, que es hasta más cara que la langosta,
En la Argentina no se puede comer. Ahora, ¿quiénes se llevan la centolla? ¿Y cuánto cobramos por la exportación de centolla? La merluza negra, que hoy tiene mayor calidad que el atún rojo. Estoy hablando porque hay muchos desechos en el mar y contaminación por aluminio del atún rojo. Estamos hablando de las mejores carnes del mundo. Y sin embargo no hay convenios para poder explotar en beneficio de la Argentina toda una línea de pesca de exportación que es extraordinaria. Eso no llega a la costa siquiera. No, pero es un tema que sé que estás investigando desde hace tiempo y con lo cual seguramente haya noticias... 25 años. Por eso, en los próximos meses con alguna investigación que sé que tenés abierta. Por otro lado, Aníbal Fernández regresa a la mesa chica el presidente de la Nación. Como Argentina, ¿qué significa? Miren, yo creo que esto depende ahora ya del juicio de la Argentina. Ningún juez se ha animado a acusar a Aníbal Fernández. Pero yo creo que el problema también, todos saben quién es Aníbal Fernández. Yo no lo voy a repetir porque incluso está mi denuncia por encubrimiento y autoría del crimen de General Rodríguez. Es decir, es un personaje nefasto de la Argentina que nosotros logramos ir por sus segundos, Garceraín, por ejemplo, en empresas que llevaban hasta Ouro Negro en Brasil, cerca... Es decir, tenían todo el negocio, digamos, de la hidrovía, pero hasta Ouro Negro, allá arriba, cerca de Brasil, por donde pasa la droga, ¿está claro? De Bolivia a Brasil. Ahora, la pregunta acerca de este personaje, que es quizás la persona que más ha discriminado a mí en lo personal, pero como mujer, de las cuales nadie se ha hecho cargo, ¿no? Gorda, sucia, loca... Exacto, que ha promovido, me ha querellado en aquella causa de Dolores, que ni el juez se atrevió a citarme porque no tenía nada que ver, pero él estaba en esa operación. Vuelve como ministro de Seguridad, pero también vocero de las palabrotas, de las palabras sucias, de ensuciar la cancha. Pero este es un trabajo que él lo hace muy bien, pero que ya no tiene efectos, y que lo hizo con Nisman, porque está la muerte por parte del gobierno del asesinato de Nisman, pero siempre hubo después una posinteligencia que es matar al muerto. ¿Qué significa? El muerto es culpable porque era corrupto. ¿Está claro? Y esto lo hizo Alberto Fernández, mientras todavía recién se están haciendo los entrecruzamientos, cuando efectivamente fue el gobierno con el encubrimiento de Berni, de Santos, cuando efectivamente fueron todos agentes de inteligencia que son los del Estado, donde también están los llamados de Pocino antes que sepan que el hombre está muerto, donde nosotros tenemos todas estas acusaciones. Este personaje que mató a un muerto, que todavía no se sabe quién lo asesinó, es el vocero sucio para decir barbaridades, pero lo que pasa es que la Argentina está en otra etapa. Habiendo pasado el padecimiento, eso solo los oscurece más. Yo creo que fue un golpe para una sociedad ver que volvía Aníbal Fernández, para sobre todo las madres que han perdido los hijos por droga, los hijos en el delito, para las mujeres de provincia de Buenos Aires, que saben que él conoce a todas las mafias, y sobre todo en Quilmes, pero en realidad en toda la Argentina. En realidad, una de las causas de la gran victoria de María Eugenia tuvo que ver con aquella interna que hace él y donde le roba incluso los votos a Domínguez, que es el actual ministro de Agricultura, y que les diría fue puesto ahí por el Papa. Porque acá hubo una intervención muy fuerte del Papa para que no se radicalice la Argentina. Cuando habla Tucho Fernández, que yo no lo conozco, pero es arzobispo de La Plata, finalmente el Papa me da la razón. ¿Qué es lo que está diciendo el Papa a través de Tucho Fernández? Que no tome la cámpora, que no se radicalice el gobierno porque puede haber muerte en las calles. Este es el pensamiento exacto de Bergoglio, lo conozco, aunque ahora no lo vea, pero ya lo estoy medio perdonando porque se está corrigiendo.
en el camino de la libertad, la paz y la república, si es que continúa por ese camino y no mantiene su obsesión con muchísima gente del PJ que lo traiciona permanentemente y que además no tiene valores éticos, lo cual es incompatible con una ética cristiana. En minutos está aquí en nuestros estudios ya Beto Brandoni. Lilita, las últimas preguntas, nos comprometimos con vos con tiempo y forma. Hablabas de esta columna de Tucho Fernández que fue en La Nación, donde se titulaba Queda poco tiempo, y hacía precisiones al respecto de lo que planteabas recién. De hecho, hubo un cambio en el rumbo muy fuerte. La voy a sumar a Paz Rodríguez Niel porque vos en tu Twitter, con la ironía de siempre, pusiste algo de la Corte y Paz seguramente tiene alguna pregunta para hacerte concretamente sobre este tema. Paz. Exactamente. Usted, Carrió, fue la principal promotora de Rosati para la Corte. Rosati, que ahora va a ser presidente. Mauricio Macri dijo que se arrepentía de haberlo elegido a él para la Corte. Quería saber, ¿qué opina usted sobre Rosati y qué opina de este arrepentimiento de Mauricio Macri? Miren, yo le diría una cosa. En su momento había que lograr un consenso de 2/3 en el Senado. Yo no estuve en la estrategia de Pepín, que era una locura, en esto de que la proponga el Ejecutivo. Esto era una barbaridad, se lo dije yo, pero él avanzó. Entonces dije, para lograr los 2/3 es necesario alguien que sea más filo liberal social, que responda a nuestro espacio, y una persona que venga del peronismo. Le dije yo, para mí, una persona que proviene del peronismo y que es intachable, que lo conozco del año 79, ambos teníamos 22 años, no es amigo personal mío, lo conozco de los congresos, pero en el año 79, en plena dictadura, formamos, yo soy fundadora, con él, con Rousseau, que fue el primer presidente, con Germán Vidal Campos, con Jorge Banossi, con Quiroga Lavie, con todo el derecho constitucional. Incluso creo que estaba Frías, que era juez de la Corte, salvo creo que Sagüel el que no firma el documento por la democracia. Pero todos los demás, y teníamos 22 años los dos, tenemos la misma edad. Entonces es un hombre que sabe el derecho constitucional, que sabe amar la República, y que es un hombre que cuando yo denuncié cárceles, los sobreprecios de cárceles, ante nuestra denuncia no quiso firmar el presupuesto en la licitación de cárceles y se fue. Y yo nunca hablé con él. La verdad que con Rosati la última vez que hablé fue en el homenaje que nos hicieron a los convencionales constituyentes. Es muy amigo de amigos míos porque ahora una adjunta de mi cátedra, que ahora es titular, la cátedra Carrió, es presidente de esa asociación argentina que creamos nosotros con él. Estaba Dalavía también, pero era más viejo Dalavía. Lilita, hablando de definiciones, te propongo un juego de cara a estos últimos minutos de entrevista que son... Sí. Y lo que a mí me parece importante es que por fin quedó atrás una corte manejada por un presidente con altos niveles de corrupción interna y externa. Entonces, ¿saben lo que significa el enojo de Lorenzetti? ¿Qué significa? Es que no va a haber impunidad, que no tiene poder para pactar ninguna impunidad. Y esta es una mala noticia para el gobierno. Y pasa otra cosa, si cambiaran las mayorías mínimamente en el Senado, creo que Rafecas, que para mí es el mejor candidato propuesto por el presidente, también podría ser Procurador General de la Nación. Entonces, me da la impresión de que estamos en una etapa de renovación que va a cambiar la justicia. Comodoro Pi ya cambió, ya se dio cuenta de que este negocio... ¿Saben lo que hizo Comodoro Pi? Cajoneó expedientes. ¿Cuál es? La forma de congelar... Un montón. Congela expedientes contra la presidenta... es la forma del freezer, lo llamo yo. El Poder Judicial es un sistema de freezer. Entonces, ahora van a tener que avanzar, porque con esta respuesta de la sociedad y con esta respuesta de las grandes ciudades, o son jueces o se van a tener que ir. Lilita, definiciones en un tuit, en 140 caracteres. Cristina Fernández de Kirchner, hoy. Muy breve. Muy breve, títulos. Es una derrotada que no acepta su derrota. Y la democracia acepta la derrota y la victoria, el fracaso y el éxito.
Uno cuando es demócrata acepta todos los resultados. Yo acepté toda mi vida todos los resultados, aún con fraude, para garantizar la paz de la nación. Bueno, hay que aceptar, y hay que aceptar que uno debe dar cuentas a la justicia. Alberto Fernández hoy. Es un hecho. No, no me haga hablar de un presidente que hay que respetarlo como presidente 2 años más. Esa es mi duda. Mi duda no es la elección que se va a arrasar y que yo llamo a los que no votaron a conformar una república popular, es decir, teniendo en cuenta en contra del pobrismo y a favor de la suba de la clase media y con independencia. Yo gané una idea que es la república, ¿está? Y esto a mí me llena. Y también estoy viendo la rebelión de los pobres. Les pido a los escépticos que tengan valor, porque no creer en nada, esa forma de nihilismo, no nos lleva a ningún lado. En cambio, votar, aunque sea hasta la muerte, puede llevar a cambios espectaculares, porque en 2 años necesitamos, para lograr una unidad nacional, un 70% de la Argentina, un 80%, auténticamente republicana, para que empecemos a iniciar el camino de la prosperidad, que pese a todos los problemas está abierto. Edita, un beso grande y muchas gracias por esta comunicación y por tener la deferencia de atendernos. Un placer. Y espero que hasta dentro de un mes no me trampeen más. Hasta dentro de un mes no te trampeamos más. Un beso grande y vamos a ver...